El empresario Otto Bula, detenido por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, afirmó hoy que no es cierto, que no ha dicho y que no le consta que la plata que le entregó Andrés Giraldo haya sido destinada para la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Cerca de 30 personas serán judicializadas por presuntas irregularidades en la chatarrización de vehículos de carga y por actos de vandalismo en el paro camionero del año pasado. Con una inversión de 40 billones de pesos, el gobierno nacional lanzó el programa Colombia Repunta, que tiene como fin estimular el crecimiento de la economía y el empleo. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra su optimismo tras decisiones del presidente Juan Manuel Santos. Asegura que la región y el mundo empezarán a mirar a Colombia. Alcaldes y gobernadores del país piden tumbar resolución del Ministerio de Minas que reduce la sobretasa a la gasolina y afecta en 500.000 millones de pesos los recursos para los municipios. Corte Constitucional realizará inspección judicial en La Guajira por grave crisis humanitaria en esa región del país. Las fuerzas militares reportan el primer golpe a la disidencia de las FARC en el suroriente del país. Expresidente Uribe será operado de la próstata mañana en Medellín. Los samarios no aguantan un día más de mal servicio de agua. El presidente Nicolás Maduro defiende a su vicepresidente Tarek El Aissami por sanciones de Estados Unidos y asegura que Venezuela es víctima del narcotráfico colombiano. Todos los detalles desde Caracas. Rebelión española contra técnico de Barcelona luego de goleada en París. Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Manuel Ríos se reúnen para revivir su espectáculo El gusto es nuestro. Al final de la emisión los espero con estos 4 artistas españoles que visitan Colombia. Todo desde el Museo del Chicó en el norte de Bogotá, donde el diseñador japonés Kenzo Takada presenta su nueva fragancia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo operaba en Colombia uno de los mejores negocios del mundo? 2. El escándalo de chatarrización se destapa. 3. Las ironías y los caprichos de la vida. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El ex senador Otto Bula, detenido por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, declaró hoy por escrito ante el Consejo Nacional Electoral que no es cierto, que no le consta y que no ha dicho que los dineros que entregó al empresario Andrés Giraldo fueran un aporte de la firma brasileña ni suyo a la campaña Santos Presidente. Con este mensaje de su puño y letra que envió al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alex Vega, el ex senador Otto Bula anunció su intención de declarar ante la magistrada investigadora de la campaña Santos Presidente. Se le va a dar traslado a la señora ponente, pero va en ese orden de ideas que se pone a disposición del Consejo Nacional Electoral, confirma su disposición de colaborar en la sede administrativa, pero igualmente hace una reiteración que no le consta que ese dinero que le entregó al señor Andrés Giraldo haya entrado a la campaña del señor presidente Juan Manuel Santos, y que obviamente esto será pues trámite ante la investigación que haga la doctora Ángela Hernández Sandoval. La investigación contra la campaña del presidente Juan Manuel Santos seguirá en cabeza de la magistrada Ángela Hernández, quien definirá el sitio y la forma en que recibirá la declaración de Otto Bula para que se ratifique en esta declaración. Realmente la investigación acá ya se abrió y debe terminarse. Obviamente nace el testimonio del señor Bula. No olvidemos que la compulsa de copias del señor fiscal aduce que hay un dinero, pero igualmente no hay certeza de eso. Entonces, pues esta disposición que hace hoy el señor Otto Bula ante el Consejo Nacional Electoral deberá evaluarlo nuevamente la magistrada ponente cuando rinda la versión del señor Otto Bula ante el despacho de ella. Los 2 magistrados investigadores de las campañas de Santos y de Zuluaga no viajarán esta semana a Brasil, como estaba previsto, a la espera de que el fiscal general recaude primero algunas pruebas sobre el escándalo Odebrecht y las campañas políticas colombianas. Voceros de diferentes partidos políticos le pidieron a la Fiscalía claridad sobre el alcance del testimonio del ex senador Otto Bula en la investigación por el pago de sobornos por parte de la multinacional Odebrecht. La senadora y exfiscal Vivian Morales le pidió a la Fiscalía contrastar la carta de Otto Bula con la declaración juramentada que había dado a la entidad. Esto no es exoneración de nada, habrá que contrastarlo con la declaración juramentada, con la prueba que tiene la Fiscalía sobre los movimientos financieros, que dice que tiene la prueba de que se hicieron. Desde Cambio Radical también pidieron claridad al ente acusador sobre los alcances y validez de las declaraciones del excongresista. Que las autoridades aclaren exactamente cuál es el testimonio que habría indicado eso, y si no existió, pues con mayor razón se aclare, porque el impacto que tuvo esto en la campaña, digamos, en la imagen de la campaña y en las implicaciones para el gobierno del presidente Santos fue muy grave.
nombrar un fiscal ad hoc distinto a Néstor Humberto Martínez que aclare quién está diciendo la verdad, porque una semana el fiscal dice que Otto Bula dijo que sí le había dado plata a Santos y otra, el mismo personaje le dice al CNE lo contrario. La Fiscalía judicializará a 22 personas por el denominado cartel de la chatarrización, mientras que otras 8 personas serán acusadas por delitos cometidos en los disturbios del pasado paro camionero. Dentro de la gran redada de la Fiscalía y la Policía fue capturado Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. La Fiscalía explicó cómo fueron chatarrizados irregularmente 12.000 vehículos que dejaron ganancias por más de 600.000 millones de pesos, es decir, 50 millones por cada vehículo. Hacer pasar vehículos que no tienen la capacidad de tonelaje ni otras características que exigen para la chatarrización, y entonces allí adulteran en las carpetas de las secretarías de tránsito estos datos y luego los adulteran. Entre los capturados se encuentra el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar. Ustedes saben que seguimos defendiendo el país y no lo van a robar y no se lo van a robar. 8 personas serán judicializadas por los disturbios del pasado paro camionero. De la evidencia, elementos materiales probatorios e información que obra en el proceso, se desprende su muy presunta responsabilidad en actos ilícitos que se cometieron en desarrollo de ese paro. Las personas judicializadas serán presentadas ante jueces de garantías en la ciudad de Bogotá, donde la Fiscalía les imputará cargos y también solicitará medida de aseguramiento. La Corte Constitucional realizará una inspección judicial en La Guajira para analizar la grave crisis humanitaria que se vive en esa región del país. A la diligencia judicial está citado el presidente Juan Manuel Santos y parte de su gabinete. La inspección judicial se realizará el próximo 20, 21 y 22 de febrero en Riohacha y Manaure, Guajira, con el fin de poder analizar la situación que se está presentando con los niños de la comunidad guayú. La orden se dio dentro del estudio de una tutela que fue presentada contra el gobierno por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el acceso al agua potable de los niños y niñas del pueblo guayú. 110 niños muertos desde que se dictó las medidas cautelares, 36 madres gestantes y lactantes fallecidas también por las mismas causas que es la desnutrición. La Corte solicitó a la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y demás entidades asistir a la visita. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, reveló que 35 notarios tendrán que salir de sus cargos tras cumplir con la edad de retiro forzoso de 65 años. A través de un concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó que la Ley 1821 de 2016 no tiene ningún efecto directo con las vacantes que se generaron porque algunos notarios públicos llegaron a la edad de retiro forzoso, que se llenarán con una lista de elegibles. Al respecto, el superintendente de notariado reveló que serán 35 los notarios que deben salir de sus cargos. Los que hayan cumplido 65 años antes del 30 de diciembre, que fue el día que se promulgó la ley por parte del presidente de la República, dejan de ser notarios y esos cargos, que son 35 notarios, los van a ejercer los de concurso y los que están en la lista elegible. El Consejo de Estado aclaró que los notarios que estén por cumplir la edad de 65 años quedarán sujetos a la nueva edad de retiro forzoso de 70 años. El ejército reportó el primer golpe a la disidencia de las FARC en el suroriente del país. En 2 lugares del departamento del Meta fueron allanadas fábricas de armamento de alto poder al servicio de los guerrilleros del Frente Primero. Después de la concentración de los guerrilleros de las FARC, la fuerza pública está poniendo en marcha la estrategia contra los que decidieron quedarse por fuera para seguir extorsionando y traficando. En Vista Hermosa, departamento del Meta, las tropas de la Fuerza de Tarea Omega encontraron 2 fábricas de armas, una de ellas con 700 granadas, cilindros y minas. Esto es un golpe que se le da a los grupos armados organizados disidentes que delinquen en la jurisdicción de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Según las fuentes militares, en los próximos días se incrementará la persecución a estos grupos disidentes. El senador Álvaro Uribe será operado mañana de la próstata en una clínica de Medellín. Tras la cirugía tendrá que permanecer en recuperación entre 4 y 6 días. Este miércoles, el senador del Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe Vélez será intervenido quirúrgicamente de la próstata. El médico urólogo Santiago Arbeláez Arango así lo confirmó a través de la lectura de un comunicado. El doctor Uribe Vélez ha sido paciente regular desde hace varios años, con controles de rutina que permitieron realizar el diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, es decir, un crecimiento de la próstata.
Los médicos descartaron que la hiperplasia tenga algún grado de malignidad. Los estudios realizados han descartado patología maligna. Este miércoles 15 de febrero, después de la intervención quirúrgica, se entregará un nuevo parte médico. Los amarios están cansados del mal servicio de agua y alcantarillado que se presta en la ciudad. Miles de personas protestaron hoy exigiendo un mejor servicio en la capital del Magdalena. En Santa Marta la ciudadanía se cansó de no tener agua potable durante muchos años. El gremio de hoteleros y restaurantes han sido los más perjudicados. La situación ha sido delicada, especialmente en los últimos años con respecto al agua potable, donde nos hemos tenido que, bandear y buscar soluciones a través de carrotanques, y esto generó en los últimos años unos gastos adicionales a lo que teníamos contemplado para poder prestarle un servicio a los turistas y visitantes que venían a los diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad. El operador Metroagua todavía usa la misma planta de tratamiento desde hace 80 años, prestándole un mal servicio a unos 600.000 habitantes y turistas de Santa Marta, según el exalcalde Carlos Caicedo. En la ciudad todos sabemos que tenemos que jalar agua del sistema a través de motobombas y pagar sobrecostos en este servicio público. Dudamos de lo que han venido diciendo en relación a esa inversión de casi 60.000 millones de pesos. Hoy, una ciudad cansada de sufrir los rebosamientos de aguas residuales y enfermedades estomacales y cutáneas, decidieron marchar para exigir un nuevo operador. ¿Dónde están? Y que muestren cuáles son las redes que ellos hicieron para ampliar el acueducto y el agua potable de Santa Marta en ninguna parte. En el barrio Tamacá no tenemos agua, en la urbanización Tamacá no tenemos agua, el alcantarillado también es malo. Este 27 de abril Metroagua cumple unos 27 años de administrar el agua potable y alcantarillado en Santa Marta, y el alcalde dijo que no le renovará el contrato. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo en Bogotá que es pesimista sobre la posibilidad de que el vicepresidente Tarek El Aissami sea destituido, ya que el poder legislativo está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela encabeza una visita a Colombia para exponer la crisis política y humanitaria. Dijo que a los venezolanos no les extrañan las acusaciones de Estados Unidos a su vicepresidente. Hoy lo que ya sale como una especie de investigación oficial era algo que en Venezuela se venía recorriendo como un secreto a voces desde hace varios años. El tema de la penetración de grupos terroristas y el tema de la penetración del narcotráfico en distintas esferas del Estado venezolano. Es pesimista sobre la posibilidad de que la Asamblea pueda imponer alguna sanción o destituir al vicepresidente. El gobierno de Nicolás Maduro se dedicó a cercenar todo lo que significa el poder, el poder de la Asamblea Nacional, e impedir que la Asamblea Nacional hoy por hoy pueda realizar sus labores constitucionales más básicas. El diputado hizo un llamado a la solidaridad de los gobiernos de la región. Esta noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió nuevamente a su vicepresidente Tarek El Aissami tras las sanciones del gobierno de Estados Unidos y arremetió contra Colombia por los males del narcotráfico. En Caracas se encuentra nuestro corresponsal Román Camacho. Román, buenas noches y adelante con la información. Compañeros en Bogotá, muy buenas noches. Efectivamente, hace unos minutos el presidente Nicolás Maduro insistió en la defensa del vicepresidente Tarek El Aissami, sancionado por Estados Unidos, y aseguró que Venezuela es víctima del narcotráfico de Colombia. Es el mayor país productor de cocaína en el mundo y nosotros somos víctimas del narcotráfico y de muchas otras cosas que nos vienen de Colombia. Estas fueron las declaraciones de Nicolás Maduro en compañía del vicepresidente El Aissami. Fue la defensa que hizo al número 2 de su gobierno acusado de narcotráfico. Es por eso que el presidente pidió a la canciller Delcy Rodríguez enviar una nota de protesta al representante de negocios de Estados Unidos en el vecino país. Se retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo. Este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al vicepresidente El Aissami por participar presuntamente en el envío de droga a la Unión Americana y México. This action demonstrates the president's seriousness about fighting the scourge of drugs in the United States. Esto no pasó desapercibido para la Asamblea Nacional, controlado por el antichavismo, que aprobó crear una comisión para investigar al vicepresidente. El vicepresidente Tarek El Aissami ahora forma parte de la lista de personas investigadas por los Estados Unidos por narcotráfico. Se espera que en las próximas horas la Asamblea Nacional solicite copia de esos expedientes al país para así iniciar investigaciones en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Román Camacho, para CMI, La Noticia.
El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lanzaron un ambicioso programa para reactivar la economía. Colombia Repunta tendrá una inversión de 40 billones de pesos. Se trata del programa Colombia Repunta, que buscará impulsar la economía colombiana y el empleo con una ambiciosa inversión de 40.3 billones de pesos, de los cuales el sector público aportará 24 billones y el privado 15 billones. Representará un crecimiento adicional de 1.3% y la generación de 750.000 puestos de trabajo. Es un total de 40.3 billones de pesos. Se calcula que va a generar 765.000 nuevos empleos. Y la adición al crecimiento, que se calcula, y lo hemos calculado componente por componente, puede ser de 1.3% adicional. La reforma tributaria aprobada el año pasado significará estímulos para el sector empresarial. Se da una menor tarifa en renta, deducciones del IVA por compra de maquinaria y una tarifa unificada para las zonas francas. También beneficio al sector hotelero, proyectos de energía renovable y exploración de hidrocarburos costa afuera. Más de 3.400 subpartidas arancelarias se mantendrán en cero para la importación de bienes no producidos en Colombia. Significará un ahorro para la industria de 1 billón de pesos. Y de manera permanente, las importaciones de materias primas y de bienes de capital que requieran las empresas de Colombia y que no se produzcan en el país, no pagarán aranceles. El desahorro en regalías para este año supera los 12 billones de pesos. De esos recursos se tomará 1 billón de pesos para vías terciarias, iniciativa que tendrá que ser avalada por el Congreso. Este año hay más recursos, ya están los planes de desarrollo de los gobiernos departamentales y municipales y va a haber más inyección de recursos para la economía gracias a las regalías. El programa de vías de cuarta generación movilizará recursos por más de 9 billones de pesos. En vivienda se cuenta con vigencias futuras de 6.9 billones de pesos para la entrega de 100.000 casas. Depende en muy buena parte del hecho de que la locomotora de la infraestructura siga mostrando el empuje que mostró a finales del año pasado y dijéramos las condiciones están dadas. Se tendrá la construcción de 18.000 aulas en 2017 con una inversión de 4 billones de pesos. Igual monto se destinará para los programas asociados al posconflicto. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, tras el anuncio del plan Colombia Repunta, aseguró que la región y el mundo se volcarán a invertir en Colombia. El presidente del BID aseguró que estos anuncios del presidente Juan Manuel Santos, unido al respaldo de la empresa privada nacional y los beneficios del posconflicto, harán de Colombia un atractivo para la inversión extranjera. Todo eso contribuye a generar fuentes de crecimiento dentro del mismo país. Y lo otro, que yo creo que es un tema que no es menor, es que el empresariado colombiano tiene que aprovechar este cambio en que vamos a tener que profundizar la integración latinoamericana desde ya. Muchos empresarios mexicanos van a empezar a mirar a Colombia y a todos estos países en la medida en que haya dificultades en su definición final en la discusión comercial con los Estados Unidos. Luis Alberto Moreno dijo además que Colombia será uno de los países con mayor crecimiento de la región. Alcaldes y gobernadores del país exigieron que se derogue una resolución del Ministerio de Minas que redujo la sobretasa a la gasolina. La medida representa un recorte de 500.000 millones de pesos anuales a los municipios del país. En rebelión se declararon alcaldes y gobernadores contra el Ministerio de Minas por la resolución 41279 que reduce en un 28% la sobretasa a la gasolina y que según ellos les quitaría 500.000 millones de pesos a todos los municipios del país. Y por eso solicitamos de manera urgente que esta medida que le hace daño a todas las regiones, que es un atentado a la descentralización, que perjudica a todos los colombianos, sea derogada de manera inmediata. En Bogotá el impacto sería catastrófico, según el alcalde Peñalosa, pues se perderían 1.1 billones de pesos que se pensaban recaudar por la sobretasa y que se destinarían para el proyecto Metro. Y esto pondría a tambalear los aportes de Bogotá al proyecto Metro, por supuesto. Por la resolución, la capital perdería 120.000 millones de pesos al año, Medellín 30.000 millones, Villavicencio no podría ampliar sus vías, ni Cartagena podría reparar la malla vial. Y afecta de manera gravísima las finanzas territoriales de los municipios de Colombia. Aunque la resolución fue firmada el pasado 30 de diciembre, solamente hasta el 7 de febrero entró en vigencia. Según alcaldes y gobernadores, es un atentado contra los municipios.
la única respuesta que nos sirve a los alcaldes del país y a los gobernadores es derogar la resolución, que no tuvo en cuenta el grave daño que le hace a las finanzas de todos los municipios. Alcaldes y gobernadores esperan una reunión con el Minminas Germán Arce y con el presidente para que se tumbe la resolución. De lo contrario, entablarían una demanda contra esta decisión. Hoy se realizó el sorteo de los árbitros que conformarán el Tribunal de Arbitramiento de la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario Ruta del Sol SAS. Se trata de Carlos Mauricio González, Catalina Hoyos Jiménez y William Barrera Muñoz, quienes serán árbitros principales y reemplazarán a Estela Villegas de Osorio, William Namén y Alier Hernández. El Tribunal de Arbitramiento tendrá a cargo un pleito por incumplimientos del contratista de la Ruta del Sol 2, del que hace parte Odebrecht, y una demanda a la Agencia Nacional de Infraestructura por parte del concesionario por más de 700.000 millones de pesos. El presidente Juan Manuel Santos lanzó el Fondo Colombia Sostenible, que busca llevar desarrollo a las zonas afectadas por el conflicto armado y apoyar los esfuerzos contra el cambio climático. En principio se invertirán 210 millones de dólares. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que este fondo sostenible busca potencializar los dividendos ambientales de la paz, precisamente en zonas afectadas por el conflicto armado. Que haya reforestación. Este fondo nos va a ayudar a cumplir esos objetivos, para que no haya pérdidas de bosques naturales de aquí al año 2030. El jefe de Estado dijo además que los recursos del fondo ayudarán a contener la deforestación que afecta a varias regiones del país. El 75% de la deforestación del país ocurre en las zonas afectadas por el conflicto. Y además lo que queremos es buscar alternativas productivas, sostenibles, para esas actividades que tanto daño hacen al medio ambiente. Se espera que los próximos 5 años el fondo cuente con 500 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,25% a 1.320 puntos. En la jornada de este martes ninguna acción subió. Se destaca el título de la Bolsa de Valores de Colombia sin variación a 22 pesos con 20 centavos. La acción que más cayó fue la de Corfi Colombiana, con una pérdida de 14,68% a 28.020 pesos. También la acción de Corfi Colombiana fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 33.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 7 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.867 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.840 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.051 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 45 centavos. El azúcar se transó en 20,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 3 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Éxitos como Contamíname, La Puerta de Alcalá y Penélope volverán a escucharse en Bogotá gracias a la reunión de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Manuel Ríos. Después de comerciales, los espero con ellos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Museo de Chicó en el norte de Bogotá, en donde el reconocido diseñador japonés Kenzo Takada presenta su nueva fragancia. Con él hablaremos más adelante, porque comenzamos con 4 cantantes españoles que encarnan la mejor época de la música hispanoamericana. Se trata de Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Manuel Ríos, quienes llegan a Bogotá para revivir El Gusto es Nuestro. Joan Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Ana Belén. Y al fin nos hace a todos igual. Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Y Víctor Manuel. Juntos de la mano, se les ve por el jardín. 4 voces inolvidables de la canción española se unen para celebrar los 20 años de El Gusto es Nuestro, el primer encuentro que en el 96 los llevó a los escenarios. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Cuando hicimos El Gusto es Nuestro en el 96, tratamos de hacer lo mejor que sabíamos hacer de las cosas. Tratamos de juntar las mejores canciones que teníamos, repartirnoslas de la mejor manera y disfrutarlas todos
por separado y juntos. La cantante y actriz Ana Belén, quien recientemente ganó un premio Goya, asegura que aunque las canciones y la emoción son las mismas, ellos han cambiado. Antes salíamos de viaje pues prácticamente con un cepillo de dientes y ahora llevamos una maleta con medicinas. Hoy puede ser un gran día, duro con él. El gusto es nuestro se presentará este jueves en Medellín y el 18 de febrero en Bogotá. Y cambiamos de tema porque Melania Trump es noticia, luego de que el diario Daily Mail asegurara que la primera dama de los Estados Unidos era prostituta. Luego, una periodista del New York Times vuelve a generar polémica por el mismo comentario. Un aplauso a todas las mujeres alrededor del mundo que hablan alto, se ponen en pie y apoyan a otras mujeres. Este fue el mensaje que dejó en la red social Twitter la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, en agradecimiento a la modelo de 25 años, Emily Ratajkowski, quien reveló por este mismo medio que un periodista del New York Times había afirmado en la Semana de la Moda de Nueva York que Melania, esposa del presidente Donald Trump, era una prostituta, afirmación que causó revuelo en la Casa Blanca. El responsable en esta ocasión fue el periodista Jacob Bernstein, quien hace pocas horas se disculpó públicamente por redes sociales con la primera dama y admite que fue un comentario estúpido. Ahora hablemos de un ícono de la moda, el diseñador japonés Kenzo Takada, reconocido por crear la marca Kenzo. Él se encuentra en Bogotá para presentar su nueva fragancia. Con él hablamos de sus orígenes en el competido mundo de la moda, un japonés que supo abrirse camino en París. En 1970, Kenzo fundó su primera casa de moda de lujo en París, buscando traer un pedazo de Oriente a Occidente. Quand j'ai commencé le premier boutique, j'ai cherché moi-même mon identité. Et comme je suis japonais, il faut que je ajoute quelque chose de spécial, quelque chose de différent que les autres créateurs français. Et comme ça, petit à petit, j'aimais beaucoup les kimonos, les cultures du Japon, que j'ai regardé et j'ai mixé avec dans la mode. C'est comme ça que j'ai commencé mon identité. En 1993 vendió su firma, pero hoy continúa inmerso en procesos creativos, principalmente en el mundo de las fragancias. Hoy me despido desde el lanzamiento de la nueva fragancia del diseñador japonés Kenzo Takada en el Museo del Chico. Que tengan una muy feliz noche, nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo operaba en Colombia uno de los mejores negocios del mundo? 2. El escándalo de chatarrización se destapa. 3. Las ironías y los caprichos de la vida. 1, 2 y 3 después de comerciales. Joan Manuel Serrat y sus amigos presentaron en Bogotá, en rueda de prensa, el espectáculo El gusto es nuestro. Hoy, hace 25 años, el músico español nos visitaba en Cartagena. Ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señora. Con un mensaje de paz y libertad para Colombia, llegó hoy a Cartagena Joan Manuel Serrat. Muchas gracias por la bienvenida. Yo la verdad es que siempre me siento muy bien recibido en Colombia y es mi obligación manifestarlo. Nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los mejores negocios del mundo era el que venía ocurriendo en Colombia desde hace muchos años. Falsificar chatarrización de un camión viejo, recibir el pago del Estado, importar un camión nuevo y conservar los dos. Eso explica el crecimiento salvaje de ese parque automotor y por eso los viejos camiones siguen rodando por nuestras carreteras y los llamados zares de la chatarrización tienen individualmente 10, 20 y hasta 100 camiones. La detención hoy por parte de la policía y de la fiscalía de 22 dirigentes camioneros es parte de la investigación por la falsedad de la chatarrización de camiones que realmente no salían nunca del servicio. En este proceso de falsedad y mentira intervenían camioneros, policías, secretarías de tránsito.
Hay, por ejemplo, accidentes de tránsito en donde supuestamente el camión había sufrido pérdida total. Mentira, eran falsos accidentes. Y con mentirosos documentos de pérdida total, los dueños logran la reposición del camión y los dos vehículos seguían rodando. Semejante desfalco fue denunciado a comienzos de este gobierno por el entonces ministro de Transporte Germán Cardona. Curiosamente, el hoy viceministro de Transporte Alejandro Maya era secretario general del ministerio bajo Cardona. Y curiosamente también, el gran organizador de todos los paros camioneros que tanto daño le han hecho a este país ha sido el señor Pedro Aguilar, quien enfrenta hoy los graves cargos que le imputa la Fiscalía: falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. 2. Anteriormente había 2 mecanismos para el ingreso de vehículos de carga al país. La ley establecía 2 caminos para importar camiones de más de 10,5 toneladas, es decir, tractomulas. Uno de los pasos era que quien deseaba matricular un vehículo nuevo debía chatarrizar uno viejo o adquirir una caución póliza de seguros a favor del Ministerio de Transporte, en el sentido de que si no chatarrizaba el vehículo, en el ministerio hacían efectiva la póliza y la compañía de seguros giraba los recursos al Estado para que el Ministerio de Transporte chatarrizara ese vehículo. De tiempo atrás se realizaron registros de vehículos sin cumplir con esos requisitos. Es decir, se falsificaban documentos públicos en donde aparecía que se había cumplido con la chatarrización de un vehículo viejo, lo que claro no era cierto, y seguían inundando al país de camiones viejos y cobrando por punta y punta. Ojalá la nación entera tenga los ojos bien abiertos sobre este episodio para que no vaya a ocurrir lo que casi siempre pasa y nos quedemos con el rostro así. 3. La coincidencia y el azar parecen unir en distintos momentos de la vida a 2 de los más respetados y prestantes abogados del país. Les hablo del expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y de su ex esposa, la abogada Marcela Monroy. Ya en el pasado, cuando González era magistrado de la Corte Constitucional, su ex esposa, la doctora Monroy, recusó a uno de los conjueces que designó la Corte para dirimir una demanda contra el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Corea. Y ahora la doctora Monroy asumió como abogada del consorcio Ruta del Sol 2 un proceso contra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Ese proceso está hoy en un tribunal de arbitramiento. ¿Saben quién preside el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio? El exmagistrado Mauricio González. En realidad son muy pocas las posibilidades de que los 2 ex esposos se encuentren en el proceso, porque el director del Centro de Arbitraje no ejerce funciones judiciales ni actúa dentro del mencionado arbitramiento. Dicho de otra manera, los 2 se van a ver, pero cada cual con sus respectivas funciones. La vida es caprichosa. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el presidente del Consejo Gremial Nacional Santiago Castro, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno desvíe una parte de los recursos de regalías para hacer vías terciarias? Sí, 57%. No, 43%. Esta noche en la vía Bogotá-Villavicencio, 3 militares resultaron heridos tras la explosión de una granada en confusos hechos que son materia de investigación. Muy bien, hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.